¿El tema que consume batería? Sí, ¿Es autónoma la luz? sí. Y acá está el cargador. Ahí está. Está en vivo en Instagram. En vivo en Instagram. Estás en vivo en Instagram. Aprovechar que tiene esa posibilidad. Me alegro mucho. A todos, bienvenidos a la presentación del libro Detrás de los muros del convento, escrito por el autor Omar Leonard.
Es un placer tenerlos esta noche aquí y compartir esta velada especial con un hijo de nuestra localidad que hoy va a estar presentando su novela aquí en Cerrito junto a todos ustedes. José Omar Leonard Bonzi nació en Cerrito. Es licenciado en Comunicación Periodística por la Universidad Católica Argentina UCA, máster en Comunicación Institucional y Política por la Universidad Carlos III y Diario El Mundo, máster en Gestión, Dirección de Recursos Humanos y máster en Digitalización de Recursos Humanos. Ha estado más de 10 años en el área de comunicación, redacción y gestión de revistas religiosas, director y editor online de una de las primeras revistas digitales religiosas en la Argentina. Desde el 2012, orientado a la gestión del talento, profesional centrado en la consultoría de selección y gestión de equipos de perfiles tecnológicos. En el año 2023 publica su primera novela, Detrás de los muros del convento. El libro fue escrito en primera persona como una forma de sanación interna, de asumir errores, descubrirse como persona, reconstruirse y aprender a quererse para querer. A través de esta historia, el autor nos invita a recorrer las páginas para ser un espectador activo de una realidad no muchas veces contada. Tal vez sí, pero desde una visión más religiosa, moralista y hasta ejemplar. Intriga, pasión, amor, celos, sexo, estrategias para sobrevivir y permanecer en el poder son parte de esta historia que recorre esos 10 años en los que Omar estuvo en un convento de religiosos. Una historia con la que te vas a reír, emocionar y sorprender. Para conocer más acerca de esta obra, le paso la palabra a Omar y vamos a intercambiar también algunas preguntas con el público que quieran hacerle, siempre, obviamente, en el marco del respeto. Omar, buenas noches, bienvenido y muchas gracias por estar en Cerrito y presentar este libro hoy acá. Muchas gracias. Gracias a todos. Antes de arrancar, y lo hago en todas las presentaciones, arranco como en realidad arranca la novela. Y dice así: en la vida hay momentos mágicos, infinitamente fantásticos, que cuando se terminan, cuando llegan a su fin, te destrozan. Pero con el tiempo, cuando la herida ya se ha cerrado, piensas: ¿y si eso no hubiese sucedido, qué sería hoy? Al fin y al cabo somos causa de algo y lo que nos sucede siempre tiene una consecuencia. Para mí estar hoy aquí es un acto de reencuentro, primero con Cerrito, luego con la gente y también conmigo mismo. Y no solamente es un reencuentro con Cerrito, sino que es un deber que tengo. Y es un deber moral como adulto que tengo yo y como adulto que tenemos todos, porque cuando realmente un niño sufre situaciones de maltrato sistemático y acoso entre pares, y tal vez no pares, es lo que hoy llamamos bullying. Bueno, lo que en realidad hace mucho tiempo que se llama bullying. No se trata de cosas de niños, no se trata de que se arreglen que son niños, no se trata de decir déjenlo, tapémoslo. Se trata de que hay que escuchar, se trata de que hay que hablar y se trata de que hay que actuar. Yo quiero hoy agradecer infinitamente a Ulises, porque al intendente del pueblo, porque desde el año pasado que traje la novela, que la quería dejar en esta biblioteca porque para mí era parte de este reencuentro con el pueblo, pues me recibió con los brazos abiertos, comentamos la temática y bueno, y a partir de ahí se fue gestando algo diferente en mí con el reencuentro con el pueblo. También quiero agradecer a José Palacios, a Catena, porque desde el momento que nos pusimos en contacto para lo que hoy estamos todos aquí, pues con su comunicación y con su día a día, pues está esto, ¿no? Y también quiero agradecer a todo el equipo de comunicación, porque sin ellos no estaríamos donde estamos. Y también quiero agradecer a todos los que están aquí presentes por el reconocimiento de la novela, porque nunca pensé que esto hoy, a día 9 de enero,
pues yo estaría sentado aquí contando mi historia. Así que muchas gracias a todos y decirles que todos tenemos un reto y que tanto las autoridades políticas, las autoridades educativas, los padres y quienes no somos padres tenemos una tarea bastante importante. Y ese es el mensaje que yo quiero dejar, más allá de, evidentemente, contar una historia que es real, lamentablemente es real, pero bueno, quiero dejar un mensaje que es: intentemos ser un poquito más maduros emocionalmente quienes estamos a cargo de los niños y decir no al maltrato, al acoso o al bullying, como queramos llamarlo. Yo no sé si saben, pero en la Argentina el bullying es un gran problema. El 70% de los niños en la Argentina siempre sufren algún tipo de maltrato. Y en la provincia de Entre Ríos hay un 3% de acoso escolar. Y cuando hablamos de bullying, siempre decimos que es pegarle a un niño. El bullying es acoso verbal, es humillar, insultar, menospreciar, es exclusión de una persona, es ignorar, es inventar y es decir historias falsas. Yo vengo de España y en España 8 de cada 10 niños sufren acoso escolar, un poco grave también. Pero bueno, mi objetivo es que nos vayamos de aquí pensando y reflexionando si lo que hacemos, lo hacemos pensando en el otro o solamente reflexionamos en el momento y decimos qué le vamos a hacer y seguimos tapando. Creo que muchos son padres, no sé cuántos han, me gustaría que levanten la mano cuántos han leído la novela. Ah, bueno, muchos. Detrás de los muros del convento es una historia que está narrada en primera persona. Es una novela que tiene como eje los 10 años que yo estuve dentro de un seminario, podemos decirle, de un convento en realidad de religiosos. Se supone que dentro de la vida religiosa, pero insisto, eso no es una crítica a la vida religiosa ni es una crítica a la iglesia, al contrario, es una manera de verme y de cómo este personaje se veía dentro de lo que era la vida religiosa. Se supone que en la vida religiosa todos somos hijos de Dios, todos somos llamados a predicar el Evangelio, nos respetamos, nos queremos, vivimos en comunidad. Se supone. Pero bueno, ahí dejo que cuando lean la novela también saquen sus propias conclusiones. Y es verdad que dentro de los conventos o dentro del seminario siempre hay gente que hace el bien, es verdad. Y también lo menciono en la novela. A mí, ¿qué me pasa? Que cuando empecé a escribirla, a esta novela que nunca pensé que se iba a transformar en un libro, dentro del convento intentaba escribir para ver si realmente era yo el que estaba desubicado dentro de donde estábamos o realmente pues pasaba la realidad que era estábamos haciendo estrategias para poder sobrevivir dentro de un convento que se supone que todos somos hijos de Dios. Pero bueno, eso es otro capítulo y un poco yo quiero centrarme en esto que para mí es más importante. Y cuando la gente empieza a leer detrás de los muros del convento, siempre digo que hay que dejar de lado los prejuicios, que hay que abrir la cabeza, que tenemos que saber que todos somos humanos, inclusive quienes están dentro de un convento, que nos equivocamos, que cometemos millones de errores y que al final todos tenemos un pasado. Entonces, siempre cuando somos como somos es porque tenemos que mirar qué nos ha pasado en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Entonces, dentro del convento yo entendí que estaba conviviendo con más de 15 personas que también tenían un pasado, tenían una historia, también venían de haber sufrido bullying, haber sufrido acoso sexual, otros que no tenían ni idea por qué estaban allí, porque tal vez sus padres, cuando tenían 11 o 12 años, los habían metido dentro de un convento porque no podían con 6 niños, entonces uno de ellos tenía que estar dentro para de alguna manera ser educado. Entonces al final había diferentes historias y ahí te das cuenta que las emociones no curadas o las emociones o los sentimientos que tenían empezaban a surgir de problemas con el trato con el otro. Al final yo lo que me pasaba era que
necesitaba encontrar un referente dentro del convento y no lo tenía. Los relatos que hay en la novela, las situaciones que te llevan, al final, todos esos 10 años, yo empecé a hacer el ejercicio y termino pues dándome cuenta, y es un poco también donde invito a cada uno de los lectores a reflexionar si ese personaje que está en esta novela se metió dentro de la vida religiosa por vocación, o por salir, o por escapar. Y ustedes dirán, ¿escapar de qué? Pues al final este personaje tuvo que hacer una mirada hacia su infancia, y cada capítulo vas conociendo cada vez más a este niño y a este adolescente. Un niño que cuando yo empiezo a darle forma, quería que quien lea la novela sienta lo mismo que yo sentí, que intente de alguna manera ver que todo aquello que le haces a una persona de 7 años es una esponja, y al final, cuando ya empiezas a madurar, pues te encuentras que no sabes para dónde disparar. Entonces, todo eso empecé a darle vueltas y no sabía cómo ponerlo, porque era incapaz de mirar y de llamar a las cosas por su nombre. Cuando empecé a tener esa capacidad de verme y esa capacidad de entender lo que estaba pasando a ese seminarista, me di cuenta que al final era que no tenía una infancia pues sana, no había crecido como realmente debe crecer un niño, porque a los 7 años en realidad empecé a darme cuenta que a los 6 años, cuando tuve una hermana que de la mañana se fue, se despidió y no volvió nunca más, yo creo que mucha gente aquí se acordará, todo eso me llevó a que luego de repente este personaje recibe casi un año más tarde 3 hermanas diferentes que tampoco entendía. Entonces, claro, hay que ubicarse en poner en la cabeza de un niño de 6, 7 años esta parte. Y a esto hay que agregar un condimento importante, que es que ese niño empieza a sufrir acoso, maltrato, humillaciones, porque adultos que para ellos era una diversión, a este niño le generan un trauma, que es acoso sexual. Es súper difícil decirlo y manifestarlo a viva voz, primero porque es donde me encuentro, pero llegó un momento que tenía que no solamente escribirlo, sino que manifestarlo, y es ahí donde empecé a darme cuenta que no había sanado a aquel niño, que no encontraba su lugar, y me di cuenta que el único lugar donde estaba protegido, donde nadie lo juzgaba o me juzgaba, era la vida religiosa, era la iglesia. Cuando uno es niño, cuando uno tiene 8 o 9 años, cuando tiene 10 años, hasta la adolescencia, siempre empieza o intenta buscar un referente en su vida, puede ser su padre, su madre, sus amigos, pero claro, aquí tenemos que sumar otro condimento más, que este chico empieza a darse cuenta, y insisto, hay que situarse en esa época. Entonces nos encontramos con que este niño, además de sufrir acoso sexual, empieza a descubrir su cuerpo, a descubrir que le gustan cosas diferentes al resto, y que eso en este pueblo, en ese momento, era mal visto. Entonces asume una culpa, asume una responsabilidad. Un niño de 7 años, insisto, hay que ponerse en la piel de ese momento. Entonces ese niño empieza a crecer, y a los 15 años encuentra un referente, encuentra una persona a la cual puede decirle o manifestarle que tiene inquietudes vocacionales, tal vez las tenía, es lo que sigo insistiendo, invito a cada uno a que lea y realmente descubra si ese niño que no sabía por dónde disparar tenía inquietudes vocacionales, y cuando le cuenta a ese referente, que era un sacerdote, que le gustaría estar dentro de la vida religiosa, ese sacerdote no se porta bien, porque empieza a hacer exactamente lo mismo que sufre aquel niño que tenía 7 años. Entonces, claro, es difícil porque yo crecí pensando que la responsabilidad era mía.
Yo crecí porque dije, bueno, tal vez, porque soy homosexual, me tengo que llevar este problema a mi vida. Pero resulta ser que cuando tuve 38 años me di cuenta y tuve que llamar esto por mi nombre y decir, es que era un menor. Pero más allá de ser un menor, más allá de poder haberlo manifestado, que fui incapaz de decirlo, yo crecí emocionalmente destrozado, porque me tuve que ir del pueblo con 20 años odiando el pueblo, porque en realidad por donde miraba era señalado, era juzgado. Tal vez mucha gente aquí dirá, ¿por qué no lo dijiste antes? Pues es muy difícil, creo que hasta el día de hoy lo llevamos 38 años después y sigue pasando, ¿no? Pero en ese momento, insisto, es un poco la reflexión que hace ese adulto al ver y al reconocerse como niño. Con un niño, con una pérdida, con una elaboración del duelo que ni siquiera es capaz de hacerlo porque sigue siendo un niño, con adultos que al final lo que hacen es destrozarle la vida a un niño y no saben ni siquiera cómo decirlo. Entonces, yo lo que sí les digo, y a partir de aquí es donde intento decirle a la gente que mire o que cuando lea la novela lo haga sin juzgar, sin buscar el nombre, porque al final aquí para mí es más difícil, porque si estoy en otra presentación fuera del país es más fácil porque nadie me va a preguntar el nombre exacto de la persona. Tampoco es mi objetivo ese, porque creo que la vida se encarga de poner a cada una de las personas en su sitio, siempre, independientemente del tiempo. Pero creo que la vida es justa y siempre digo, y lo digo al inicio de la novela, si uno pasa por todo esto, al final uno encuentra la manera de salir. Y pasa en todo, pasa en una depresión, pasa en la elaboración de un duelo, tarde o temprano uno necesita salir de ese anclaje y empezar a evolucionar. Yo creo que no importa cuando se produce el cambio, porque el tiempo pasa, pero la vida solo es una. Y un poco lo que hago en la comparativa, porque tal vez algunos se preguntan ¿por qué 10 años dentro de un convento si sabías que eras gay? ¿Por qué 10 años? ¿Por qué no saliste antes? ¿Qué te pasaba? Y demás. Y esto yo lo pongo en paralelo con una persona que sufre violencia machista, que en ese momento, cuando una persona puede manifestarle a un ser querido lo que le pasa, esa otra persona le dice, no entiendo por qué no lo dejas, no te quieren, te maltratan. Y hay un momento de lucidez, tal vez aquí hay profesionales que me pueden corregir, pero hay un momento de lucidez donde uno dice, tenés razón, me voy a ir. Pero cuando volvés, cuando te metes en la burbuja, cuando te metes en ese círculo, es difícil salir, porque el miedo y la incertidumbre es lo peor y el peor enemigo. A mí me pasó que tuve miedo a los 7 años, me pasó que tuve miedo a los 15 años, me pasó que tuve miedo a los 20 años cuando le dije a mi madre y a mi padre que me iba a un convento, y volví a tener miedo cuando muere mi padre en 2006, donde yo dije que volvía al pueblo, pero evidentemente tenía que ser incapaz de volver. Entonces, este personaje que van a ir recorriendo a lo largo del libro, el libro es muy explícito. La novela es, intento que la gente conecte emocionalmente, que sienta los mismos olores, que sienta las mismas sensaciones, porque creo que es la manera de empatizar con el otro. No por generar morbo, porque no busco eso, sino que busco que toda aquella persona que lea el libro y que se siente identificada o que haya pasado por alguna situación similar o peor que la que uno puede pasar, que este personaje ha pasado, que tenga la capacidad de levantar la mano y de hablarlo. Y para mí es un mensaje, y es lo que quiero transmitir, que es un deber que tenemos todos, y creo que los padres tienen que conectar con sus hijos más allá de a nivel material, emocionalmente, porque luego nos arrepentimos. Entonces, para mí es súper importante y me llena de honor estar aquí y decirles que si alguien ve alguna situación de bullying, de maltrato, que levante la mano y actúe rápidamente. Lo digo en primera persona porque me costó 38 años de poder decirlo,
una situación horrorosa en donde uno se va a dormir y no sabe cómo hacerlo. Creo que si hubiese pasado, si hubiese tenido otro tipo de personalidad, tal vez hubiese sido otro final. Lamentablemente pasé lo que pasé, pero es cierto, y esto no es de victimismo ni nada, al contrario, porque aquí también hay risas, creo que si no pasé por lo que hubiese pasado, no sería quien soy. Para mí es una historia de sanar, es una historia de cerrar un capítulo, es una historia de decirle a todo el mundo que, y va más allá de la vida religiosa, un seminario, también va de una pareja, quien tal vez uno está en un círculo que dice, estoy por estar con mi marido, con mi esposa. Pues yo creo que si al final uno se levanta todas las mañanas, agradece, que es lo más importante, y es feliz, hay que continuar. Pero si uno está en un sitio que sabe que no es el suyo, el tiempo es el tiempo, pero creo que las oportunidades no pasan dos veces. Entonces, no hay que tener miedo, lo digo yo en primera persona, pero creo que hay que agarrarse y aferrarse a lo que uno quiere y aprender a disfrutar de cada momento. Para mí es un mensaje para que intentemos detectar y detener situaciones que al final te llevan a que estemos hablando de bullying. Para mí es un compromiso que tienen las instituciones, todo tipo de instituciones, independientemente de cuál. Es cierto que, porque soy de aquí, que nos preocupamos, y lo dije esta mañana en el medio, nos preocupamos demasiado por la vida de los otros y nos preocupamos muy poco por la vida personal de cada uno. Entonces creo que es una reflexión que hay que hacer. Conmigo, hace 38 años, 39 años, se preocuparon demasiado de mi vida, pero nadie tuvo la capacidad ni la valentía de sentarse con mi madre o con mi padre y decirle, está pasando esto. Nadie tuvo la capacidad ni la valentía de sentarse conmigo y decir lo que me estaba pasando, o al menos guiarme. Entonces, yo invito a que somos adultos, que cuando se vea que hay una víctima, que no se base, que la víctima no tenga que irse del instituto o del centro educativo, sino que se sienten los padres como emocionalmente maduros, tanto la víctima como aquella persona que está haciendo acoso, haciendo bullying, y tengan la capacidad de hablar. Es un pueblo solidario, es un pueblo que crece, y creo que es un pueblo que también entiende. A mí me ha impactado mucho para bien, lo dije también esta mañana. Creo que la gente de tercera edad o generaciones más mayores que las mías tienen la capacidad de entender y de aceptar mucho mejor que mi generación y que generaciones que vienen detrás. Y es un problema, porque si hace 38 años la persona que está aquí sentada se largaba a llorar en silencio porque no tenía ni idea cómo avanzar, imagínense quienes tienen niños hoy y pregúntense si todo está perfecto. Y no hablo de lo material, sino que hablo de lo emocional, que para mí es lo más importante y lo que deberíamos preocuparnos y ocuparnos. Para cerrar un poco también, para no ser muy monótono, porque me gustaría también ver si alguien quiere decir algo al respecto, yo sí digo que además de sentir esa culpa que llevaba dentro y crecí con ello, también es cierto que no todo fue malo dentro de estos 10 años, dentro de un convento, porque es verdad que pude descubrirme, que pude enamorarme, es muy contradictorio, pero es así. Hay una historia que la cuento en el libro, tampoco la voy a contar porque quiero que la gente lo lea, pero sobre todo el libro tiene temáticas como la capacidad de aceptarse, de entenderse, de conocerse y de reencontrarse con uno mismo, que para mí es el pilar fundamental. Cuando en realidad simplemente quería terminar, si me permites, con una frase del libro. Bueno, en realidad quería leer dos partes, no para generar, sino para que entiendan. Y dice así: de pequeño contaba cuánto tardaba en ir de la plaza a la escuela y de la escuela a la iglesia. Sabía que al llegar a la fuente de agua que estaba en la plaza del pueblo, comenzaba la realidad. Allí estaban sentados los más grandes y de lejos se escuchaba: vení maricón. Otras veces
Algunos pasaban rápidamente a mi lado en bicicleta y de un golpe seco me despeinaban. Yo intentaba hacerme fuerte, seguir contando cada paso y avanzar, no llorar y alentarme. Vamos, que tienes 10 años, ya sos mayor. Me daba mucha vergüenza caminar con mis amigos y que de repente se escuchara un grito a lo lejos que decía maricón. Cuando volvía al pueblo, el asiento seguía en el mismo lugar, pero no veía a aquellos que eran mayores como yo. Ojalá hubiera podido encontrarme cara a cara con cada uno y decirles: aquí estoy, he vuelto. 127 pasos había desde el inicio de la plaza hasta mi escuela y 17 pasos de la escuela a la iglesia. Al volver a mi casa los contaba. Siempre me acompañaba mi maestra. Me encantaba llevarme su maletín. Era una de las estrategias que usaba para que nadie me gritara o me pegara. Y para terminar, y un poco tampoco es un libro donde hay pena, bueno, simplemente quiero transmitir y decir que cuando sientas el miedo y el vacío e intentes proyectarte y lo único que visualices sea temor y penumbras, no declines. Los mediocres se conforman con la asimilación. En cambio, los aventureros son los que van por la vida rompiendo dogmas y obteniendo respuestas a sus proyectos. Muchas gracias. Sí, a ver, al final a mí yo soy periodista por vocación porque amo el periodismo, me gusta mucho la escritura y creo que la escritura es una manera de sacar lo que uno lleva dentro. Esto era una especie de, siempre fui escribiendo, cuando estaba dentro de la congregación al final había cosas que no podía ni decir ni hacer, entonces simplemente pues las escribía, me las guardaba. En ese momento no existía la computadora, bueno existía pero yo no la tenía, y más tarde lo pude digitalizar. Cuando salgo de la congregación, que fue en 2011, fue muy traumático porque lo que yo pensaba que eran 10 años lleno de amistades, de gente que me iba a ayudar, de repente me encuentro que no hay nadie. De todos los amigos que tenía dentro de sacerdotes, hermanos y demás, me encuentro muy solo. Yo estaba en España y es verdad que empecé a escribir, pero llegó un momento en que me tenía que encontrar justamente con ese niño de 7 años, de 6 años, y yo tenía un problema que era, tengo momentos, tengo recuerdos en negativo de cosas que he vivido con mi hermana, pero no lo tengo en positivo, es decir, no encuentro ese niño jugando con su hermana. Entonces, claro, me pasó esto, y luego me pasó que no quería verme en esas situaciones, en esta plaza, que para mí es muy simbólica, pero a la vez muy dolorosa. Entonces, claro, cuando tuve que encontrarme con eso, dejé de lado y seguí escribiendo otras partes del libro, porque no lo había en realidad pues cerrado del todo, pues yo me creía súper poderoso en todo. Y dije, pues aquí yo puedo dar lecciones de vida, pero al final para mí ninguna. Y luego sí es verdad que hice terapia, y a mí un psicólogo, antes de viajar a España, porque yo antes de irme a España tenía pensado salir de la congregación, pero es cierto, y cuento un hecho, con un religioso importante dentro de la vida, dentro del convento, de la máxima autoridad, suceden cosas. Él me convence para irme a España y yo dije que sí. Entonces ahí nuevamente me surge ese miedo, me surge ese temor,
pero mi vida estaba, bueno, estoy dentro de la vida religiosa, estoy dentro del convento, y era muy gracioso porque yo era obediencia, pobreza y castidad, y lo que menos hacía era obediencia, pobreza y castidad, pero bueno, ahí estaba. Entonces, cuando empiezo a escribir esa parte, y ahí es donde soy muy explícito, la parte que estaba en Madrid, hago terapia antes de irme, a España, y allí un psicólogo al finalizar me dice, tarde o temprano te darás cuenta que no es tu sitio, pero todavía no es tu momento. Entonces tenía razón al final. Yo creo que cada uno tiene que, y aquí vuelvo a decir, da igual lo que uno diga, o da igual lo que el otro le diga, ¿no? En ese momento de lucidez que uno tiene. Es uno quien tiene que mirarse al espejo, darse cuenta de todas las miserias humanas que tiene, de todas las mierdas que uno tiene, y a partir de ahí, pues, agarrarse a sí mismo y enfrentarse a sí mismo. Yo he tenido la suerte en la vida que quien hoy es mi pareja, pues me agarró de la mano, y me ayudó a este proceso, ¿no? Pero cuando le empecé a dar esa forma y en pandemia lo terminé, bueno, pude darme cuenta de que digo, Dios, todo aquello que yo pensaba que lo tenía sumamente cerrado, pues no había conectado ni siquiera, ni había elaborado el duelo de mi hermana, que había pasado muchos años. Entonces, creo que una manera de darle forma a todo aquello que yo tenía y bueno, y situar, ¿no? Lo que me pasó acá, ya poder leerlo y poder, pues, entenderlo. ¿Alguien del público tiene alguna consulta, alguna pregunta para hacer? Yo que soy tu fanática. Si llegaste a casar porque tenés una familia, tenés una familia espectacular. Simplemente nos decís, hagan algo. Si ven algo, hagan algo, ayuden. Me quedó mucho del libro, esa parte de donde vos hablas de esa persona que abusó y que tiene hijos de tu edad. Si vos lo encontrás, le decís algo, has elaborado realmente, como vos decís, estás preparado para verlo a la cara, preparado para pensar, hubo muchos otros sucesos de esas personas. Es doloroso pensarlo porque creo que nadie está exento de nada, sus padres, y no sé cerrar bien, no sé si me entendés. Sí. Pero ¿estás preparado para verlo en la cara? Yo creo que nadie está preparado para encontrarse siempre, nunca, o al final decimos que sí y después no. Hasta que yo ahora me había preparado para no leer y resulta ser que tuve que leer. Entonces, bueno. Pero me lo han preguntado varias veces qué haría yo. Yo no, el fin del libro no es decir ningún nombre, jamás lo diré. De hecho, cuando hago el libro, tengo una prima que es abogada y fue quien lo lee también en el borrador, pero porque también me generaba esa incertidumbre de decir, yo no es mi objetivo ese. Mi objetivo además del libro nunca fue publicarlo, porque esto es, o sea, yo entrego el libro sin querer y el libro se publica sin querer, pero es verdad que al final, porque el pueblo es muy pequeño, lo terminas viendo. Yo sí, hay dos datos que doy en el libro, que son los dos datos que realmente quiero marcar, y porque de hecho ni siquiera nombro el pueblo, pero porque porque insisto, yo no toqué nada más de aquello que había escrito. Cuando me dijeron corregirlo, no lo había tocado. Entonces quien lee el libro sabe que dice el cerro en vez de cerrito, pero hoy en realidad se sabe que es cerrito. Pero es verdad que hay dos datos que sí doy para que la gente pueda sacar sus conclusiones, pero no porque quiero poner sobre la mesa ningún nombre que no me interesa, sino porque en realidad era mi manera de decir, a mí me pasó esto, lo siento. Y lo que sí le diría a estas personas, que son personas, creo que les diría que ojalá que hayas aprendido que aquello que le haces al otro, por más pequeño que sea, a lo mejor para vos fue una diversión, pero para mí fue un trauma. Entonces, simplemente eso, pero
yo no sé si estoy preparado para mirar a los ojos a ese tipo de personas, porque tal vez ni se lo merecen. Entonces me quedo con eso, me quedo con que la vida sitúa a cada persona en su sitio, y ojalá que si tiene hijos, o si tienen hijos y si tienen nietos, que jamás tengan que pasar por una situación así, porque creo que son enfermos. Sí es cierto que aquí también me lo han preguntado, pues adelantar, ¿no? ¿Por qué no, o sea, para proteger al resto, por qué no se toma una medida que tienes que tomar? Pues es que al final hay que ponerse en el lugar del otro, y para mí es un proceso difícil. Entonces yo creo que aquí es donde está la empatía y el yo si me pasara lo haría, yo si esto, pero creo que es ponerse en el lugar del otro y entender que cada persona tiene sus procesos y no hay más. Tú lo puedes mirar desde una perspectiva, yo lo puedo mirar desde otra perspectiva. Entonces es entender y es decir, si realmente toda esta situación traumática la puedes ver, la puedes masticar, la puedes dar vuelta y puedes entender lo que fuiste y entender quién sos, ya está. Eso ya, para mí eso ya es un proceso que tiene que hacer todo tipo de personas. Pero pasa con todo, pasa con una persona, insisto, que ha sido maltratada, que ha tenido algún proceso de un duelo no elaborado. Entonces todo hay que intentar quitar el ancla donde estás y seguir cambiando, porque la vida es muy corta. Muchas gracias. Muy lindo. ¿Alguien más? Sí, Omar, quería consultarte si la gente de ese convento, de ese lugar, ha podido leer, saber si hubo lectura, qué posición toma el convento en cuanto a esta historia. A ver, a mí me pasó un hecho muy gracioso, que es, yo cuento con un personaje aquí que lo veo, justamente el libro se publica en España en el 2023, en mayo, y una semana más tarde me invitan a un evento en donde una de estas personas está en este evento. Es verdad que, a ver, yo soy una persona que o sea, mejor dicho, este personaje es cero rencoroso, no tiene rencor. Este personaje, yo creo que para perdonar se ha tenido que perdonar. Y tal cual lo digo, tal cual lo siento, si no, no lo hubiese escrito. Entonces, pasaron muchos años, pasó muchísimos años, yo salí en 2011, y justo el 2023 me encuentro con un personaje. Justo es un personaje muy clave dentro de la vida religiosa, y le digo que sepas, de las personas que menos quería encontrarme, me encuentro. Soy sexual y le digo que sepas que te he puesto a parir en la novela. Entonces luego a la noche tomamos un café allí en Madrid y se lo dije, ¿no? Le comenté, y él lee la novela y de hecho me manda un audio mucho más tarde, me dice que la escena que yo describo coincide 100%, obviamente con su versión también, pero pasó así y demás. Sí también una persona que es clave en la novela también la lee, pero no sé su repercusión. Y lamentablemente personajes fueron súper importantes para mí, una persona ya, dos no están, que han fallecido, y una persona que para mí es materia pendiente porque tiene 86 años, que es una persona que nombro mucho en la novela, que me ayudó mucho en un proceso en la muerte de mi padre, que yo pensaba que él estaba mucho en una situación totalmente diferente a la que yo veía, y cuando me fui con mucha rabia. Entonces lo cuento además en la novela, y sé que él, más mucho tiempo después yo me contacté con él vía Facebook, se lo dije, ¿no? Entonces para mí es un acto que quiero hacer, reencontrarme con él y explicarle que porque al final ese personaje vivió eso en ese momento. O sea, pasaron muchos años y yo hoy no opino igual que es en ese momento. Obviamente yo tengo otra manera de ver, y para eso hay todo un proceso, ¿no? de entenderse, de entenderme. Y digo, hoy en día si tuviese la misma situación hay cosas que no haría, o sí, no sé, pero es una manera de decir, si vuelvo a encontrarme con mucha gente, tal vez para mí él sería
además se llama Padre Carlos en la novela, él sería una persona a la cual le pediría perdón, porque yo pensé muy mal o actué muy mal porque estaba en otra posición. ¿Alguna otra pregunta? Mucho para decirte, a ver si me sale. Primero, gracias, porque es un ejemplo de lo que estás haciendo. Seguramente que acá hay mucha gente que te conoce de muchos años. Hoy vemos a otro José y es importante y bueno, felicitarte por eso. Hace años que no te veo, pero sigo en las redes y estoy muy ansiosa por leerlo. Pero me puse a pensar que así como te sigo en las redes, si hoy en día hay personas que te siguen en las redes por el libro, no por ese José que nosotros conocemos de hace mucho. Si te han buscado, si te han contactado, porque quizás, y lamentablemente, también están pasando algo similar. La verdad que tenemos que decir basta de bullying, y es cierto que no nos tenemos que callar, tenemos que tratar de hablar por ese niño o adolescente que no sabe, que no tiene las herramientas. Entonces la pregunta es esa. ¿Te han contactado gente buscándote, pero específicamente por tu historia? Sí, mira, a mí me pasaron cosas que, y la verdad para mí las catalogo como increíbles, porque nunca pensé que esto iba a tener esa repercusión. Porque además es que en el momento que a mí me llegan las cajas a mi casa de los libros, digo, Dios mío, ¿ahora qué? O sea, desnudo ahí la vida, que la gente lee tu vida, ¿no? Pero claro, después dije, bueno, al final, demasiado me he preocupado y ocupado, y ya hay que dejar de pensar en el otro, sino pensar en uno. A mí me han escrito gente ex-seminaristas o ex-curas que han pasado por situaciones, yo diría que a veces peores. Pero es verdad que hay una diferencia, yo no me quedé anclado en esa vida religiosa. Yo salí y necesité respirar, y es verdad que después tuve contacto con algunos y demás, pero se recapituló en la iglesia en sí, ¿no? Porque, insisto, yo no hago una crítica a la iglesia, al contrario, yo gracias a la iglesia, primero pude ser quien soy, pude viajar, porque también es verdad que gracias a esto yo pude salir del país, pude ver otro mundo en otros momentos y bueno, y aparte. Pero lo más fuerte que a mí me pasó es que yo, en el mundo LGTBI, para que me entiendan, en el mundo, o sea, hay comunidades donde realmente son personas, el mundo lesbianas, gay, trans, se han puesto en contacto conmigo por situaciones similares. Es horroroso, porque una vez un día me decía un chico que había sido abusado por uno de sus tíos y que estaba tan normalizado en su casa, pero claro, encima él, cuando le dice a sus padres que es homosexual, le dice, ahora entiendo por qué abusan de ti. Para mí eso fue como decir, Dios mío, de mi vida, o sea, a lo que hemos llegado. Entonces, el objetivo que yo quería de alguna manera salir de ahí me dio a entender que puedo ayudar a otros a darse cuenta de que no es así. Pero como son muchos y lamentablemente en nuestro mundo, que a veces yo entiendo que se ve una imagen del mundo homosexual donde en junio hacen el orgullo y la gente no lo entiende y demás, pero también hay que ponerse en ese espacio, en ese momento, en ese lugar de decir, pues también buscan sus derechos, y esto no debería suceder, porque al final se lleva a entender que por ser una condición sexual tienes que pasar por esto, ¿no? Pero bueno, también pasa en
en adultos, porque hay, lo peor es cuando el bullying es no con pares, sino con gente, perdón, no con pares, sino con no pares. Entonces ahí es donde dices, hay que levantar la mano, levantar la voz rápidamente y actuar. Pero yo hoy estoy intentando ayudar en ese colectivo, y bueno, y para mí es el mayor reto que tengo. No sé si algo que contestar. La masa, perdón, Paola la conozco porque justo yo estaba, para mí fue una vía de escape porque terminé el secundario y empecé la universidad en la UNED. Ahora empezamos a estudiar juntos y creo que desde ese momento hacía años que no te veía y ahí compartía conmigo las penas. Yo creo que nunca le dije a ella lo que me estaba pasando, pero siempre lo intuía. Y además, cuando había situaciones que yo me veía muy incómodo, salía en defensa, como otras personas que hay aquí en mi infancia. O sea, yo cuento la novela de amistades que tengo que salían a la defensa, que evidentemente cuando nos pasaba, porque lamentablemente no era solo, hay personas que iban conmigo que no quieren volver al pueblo como que pasaba, ¿no? Y salían en defensa de nosotros para poner barrera y decir, y eran mujeres en ese momento. Entonces, me ayudaban en ese espacio tan reducido que podía respirar y no sentir pues todo lo que pasaba de niño. Había otra pregunta ya en el fondo, primero. Permiso, buenas noches. Primero buscaba una palabra y se me ocurría alguien días atrás y me parece que la palabra es garantía. Para lo que estás haciendo, creo que ayuda, habla, se expresa para muchos que no tenemos el don, creo que pueden tener más de poder expresarlo, plasmarlo y llevarlo a un libro. Muchos hablan de mí, me han pasado cosas y no tengo la herramienta como para expresarlo, nunca desde su interior sanar. Y así que me parece fantástico la valentía de volver a este lugar. Hay cosas que en lo personal no he podido hacer y transitar y me traslado tanto a eso de los pasos, porque cuando pasaba a esas circunstancias me impactó en lo personal. Así que gracias por hacerlo, gracias por compartir. Hay una cuestión que el amor no tiene que ver con el sexo que tengamos, eso no es una cuestión de definiciones, pero el amor bien dado es para cualquiera. Y cuando pasan estas cosas y cuando dicen que el bullying hay que hablar, encuentro que a lo mejor hay personas que no saben qué hacer, porque a veces decimos algo le pasa, pero cuando no tienen herramientas, o a veces en el colegio te sientan entre los niños, y yo en lo personal interpreto que los niños son el resultado de la familia y hay que tratar a los papás en principio para ver qué le pasa a ese niño. Y ver qué le pasa a los niños. Por ejemplo, en mi caso, tartamudeaba porque no podía decir lo que me pasaba y era un proceso. Entonces algo le pasaba a ese niño que hay que olvidar. Y a veces no es una cuestión de qué tiene para dar, qué tiene los dientes, es algo que normalmente es emocional. Así que, primero, gracias por la valentía, gracias por traerlo, gracias por volver al pueblo. No soy del mundo, estoy aquí prestado, pero agradecido por estar en este momento hoy. Gracias. Hola. Trabajamos juntos y sé toda la historia y ya he leído tu libro
y sé los personajes. Te quería agradecer porque volviste a nuestro pueblo a decir la verdad. Y mi pregunta es si perdonaste a todos esos personajes y a toda la historia de tu vida. Pienso que sí, porque resurgiste de las cenizas y hiciste de tu vida, avanzaste, fuiste a Europa, creciste un montón y volviste a tus raíces, que era tu pueblo, y yo te agradezco por eso. Y estoy más viejo. Yo no sé si la palabra es perdonar en realidad, porque no creo que... Sí menciono una parte en el libro cuando intento exponer a ese niño frente a sus adultos, y a veces yo también me lo pregunto, si realmente, yo no sé si tengo que perdonar. Lo importante para mí es que yo me quité una mochila que se llama culpa, que parece ser muy fácil de decir, pero es horrorosa. Me la quité, pude verme, pude realizarme, pude entenderme y pude, lo que estoy haciendo ahora, llamar a las cosas por su nombre. Cuando una persona sufre maltrato, acoso escolar, cuando una persona por ser diferente encima tiene que soportar vejaciones y además con 7 años abuso sexual, con 15 años que un adulto también esté haciendo exactamente lo mismo que le pasó a ese niño, cuando encima le cuentas la realidad que te estaba pasando. Entonces yo creo que lo que hice o lo que intenté hacer, pero creo que está logrado, es de perdonarme y de poder ayudar al otro a que entienda que para avanzar en la vida tenés que detenerte en un momento, pensar, porque al final, por más que, y esto siempre lo he leído y parece de autoayuda, pero no es así, y siempre lo he leído y digo, cuando vos tenés emociones que no querés manifestar y las vas metiendo en un barril, y al final ese barril lo metés dentro de una pileta, en algún momento eso va a salir, porque el barril flota. Pues cuidado cuando sale, porque al final, si tenés un trauma porque de pequeño lo llevas, cuidado porque sos adulto. Y aquí yo siempre digo, ¿qué hubiese sido? Y es lo que digo al principio del libro, ¿qué hubiese sido si no me hubiese pasado todo esto? ¿Qué hubiese pasado si yo me quedaba anclado en este pasado? ¿Cómo sería hoy? Porque no nos olvidemos que hay verdaderos psicópatas en la calle, pero no pensemos, es un HDP o es un psicópata porque está haciendo esto, pero nadie se detiene a ver lo que pasó en el pasado. Entonces, ahí es donde yo intento, más allá de hablar de los otros, de hablar de mí y de entenderme para poder decir si tengo que sentarme a ver a esa persona a la cara y decirle lo que digo en el libro, lo que para vos fue una diversión, para mí fue un trauma. No sé si más o menos te contesté. Hola, José. Bueno, saludé hoy, quiero mandar esto. Ahora sí. Bueno, te vuelvo a saludar, José. La verdad que he escuchado cada palabra que has dicho. Te felicito por tu forma de expresarte, por cada palabra certera, por cada palabra que nos decís a nosotros y que creo que todos o la mayoría nos hemos puesto en ese lugar de ese niño de 7 años, porque yo me imagino ese niño de 7 años, todo lo que tuvo que pasar. De acá la veo mi hermana Fabiana, que fue a la escuela con vos, que hace como una semana que me está diciendo, ¿vas a ir, Susana? Vamos, José, ¿vas a ir? Sí, Pepo, venite que vamos a ir. Ella se vino de Curtiembre en su motito para ver a su compañerito de muchos años que fue a la escuela 38 con ella.
y quiero decirte que te quiere mucho y que me enorgullece escucharte todo lo que has podido manifestar a través del libro que tenés presente y para nosotros la historia de vida. Y sabés que estoy analizando que, porque uno ha pasado en ciertas situaciones. Cuando has sido chico, las burlas, bueno, en mi caso me ha pasado por el pelo, viste, el pelo de virular y todo eso. Es muy feo, porque uno lo ha sentido. Y se siente mal, viste. Hoy, 50 años y bueno, ya no. Uno se siente como que ha pasado la valla. Pero creo que la gente que ha sufrido mucho, que ha sentido esas cosas, busca ayudar a otro. ¿Por qué? Porque no quiere que ese otro vuelva a pasar lo mismo que uno ha pasado. Simplemente mis palabras de esta noche es agradecerte y hoy veo a dos personas, ese niño de 7 años, veo a ese José, ya grande, o a Omar, grande, con esa expresión. Qué orgullo, cómo se puede expresar, qué valentía que has pasado esa valla y poder decir hoy todas esas palabras, toda tu historia bien plantado. Te felicito y qué orgullo, y te extiendo un abrazo grande, un abrazo simbólico, y qué felicidad me da poder verte a vos y a mi hermana como te mira, con ese cariño que te tiene. Muchas gracias. 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 Y yo lo único que para mí es agradecer a todos los que están aquí. No sé si hay más preguntas para ir contando, porque tampoco... sí, agradecer, y para mí, yo no sé si la palabra es valentía, sí quiero que de alguna manera esto, o mi objetivo, o el reto que quiero que todos hagamos de aquí, y para mí que se vayan pensando en ese niño, en ese adolescente, pues me parece genial, porque quiero que piensen en quienes tienen como hijos, como nietos, como sobrinos, como amigos, los hijos de amigos, y que le pregunten cómo están, y que vean, y que si ven alguna situación rara, si ven que hay vejaciones, humillaciones o historias falsas, porque somos mucho de historias falsas, que se denuncien, sea la institución que sea el lugar que sea. Y yo creo que para mí las instituciones políticas están preocupadas y ocupadas por esto, entonces tenemos el apoyo de quienes hoy gobiernan la ciudad de Cerrito. Y en las instituciones, si cada uno de ustedes tiene hijos y ve que no dan pelota, pues levanten la mano, porque están los medios y creo que esto es importante. Entonces, dejémonos de preocuparnos tanto por la vida del otro en vano, y si realmente vemos que hay un niño que está sufriendo esto, actuemos rápido. Porque creo que ese es el mayor beneficio y eso es mi mensaje en el libro, no hay más. O sea, yo no busco la pena, no busco el victimismo, porque esto pasó y evidentemente no quiero que se repita. Yo veo a mis sobrinos y tampoco quiero que esto suceda en la vida, por enfermos que suelen estar otro tipo de personajes. Entonces, ese es mi mensaje, y para cerrar, decirle que cada uno disfrute de la vida, porque la vida es súper corta, que hay que disfrutarla, que hay que vivirla, que hay que masticarla, y que si uno tiene algo anclado del pasado, hay que analizarlo, mirarlo y disfrutar de la vida. Ser felices. Vamos, gracias.
muchísimas gracias, Omar. Gracias por contar tus experiencias, tus vivencias, por hacernos parte de tu libro, porque muchos de los que ya los leímos también nos sentimos un poquito parte de ese libro. Como vos decías, sabés que cualquier pueblo que lo lean, no es decir, puede pasar en un pueblo como hablábamos hoy de mañana. Bueno, creo que esto también es una inspiración para muchísima gente y una ayuda para mucha gente también que por ahí lo necesita. Así que, bueno, de parte de todo el pueblo de Cerrito, de toda la gente que está acá, del municipio, agradecerte muchísimo por estar y por compartir tu libro. Y muchísimas gracias a toda la gente que se hizo presente. Gracias por estar esta noche acá y que tengan muy buenas noches. Quienes tengan libros y quieran que Omar los firme pueden pasar por la mesa aquí adelante, él va a estar firmando los libros, y las personas que no pudieron comprarlos, que estén atentos a las redes sociales de Cerrito porque en breve vamos a tener más libros para la venta.